En equilibrio. 14 días para estar más sereno, calmado y feliz. Día 1. Calma tus emociones. Recompensa. Liberarte de emociones que te debilitan y tener una mayor reserva de serenidad y claridad. El estrés, como lo conocemos, es un sentimiento. Cuando estamos en una zona positiva de felicidad, orgullo, plenitud y gusto, la vida es bastante buena. Estamos en control y contenidos, pero cuando somos succionados por un torbellino de emociones negativas, como ansiedad, enojo, frustración, tristeza y culpa, nos sentimos doblemente mal, porque esas emociones nublan nuestro pensamiento y evitan que resolvamos los problemas de manera efectiva. Si alguna vez te has sentido demasiado ansioso o frustrado para pensar claramente o hacerte cargo de una situación, sabes de lo que estamos hablando. En el día 1, la primera habilidad es la regulación de emociones, pues tener control de lo que sientes es la parte más importante del manejo del estrés. Es la número 1 de la lista de 24 factores que afectan al estrés en general. Vamos a mostrarte una herramienta poderosa para que te deshagas de tus sentimientos negativos, injustificados e inmerecidos. Puedes cambiar tu vida, literalmente, con esta habilidad. Las emociones son una parte natural de la existencia humana, pero las oleadas de sentimientos negativos pueden ser agotadoras e impedir nuestra capacidad para funcionar, lo que hace que los eventos estresantes causen aún más estrés. El objetivo no es erradicar las emociones, pues hasta cierto punto nos protegen o nos motivan. No nos levantaríamos del sillón si no sintiéramos ansiedad. En cambio, queremos neutralizar emociones poderosas cuando no están justificadas, pues absorben nuestra energía para resolver problemas, al desperdiciar recursos muy valiosos con problemas imaginarios y no darles el mérito que merecen a los que requieren de nuestro mejor pensamiento. Nuestro objetivo es que no pierdas ni un minuto en una emoción negativa que no es real ni justificada. La regulación de las emociones, la habilidad de controlar las emociones negativas, desbocadas, y mantenerte concentrado en tu meta, en la piedra angular de la resistencia, que, como sabes, es el antídoto para el estrés. Así que puedes imaginarte por qué es clave regular las emociones. Preparado, listo, calmado. ¿Cómo le hacemos para lograr la regulación de emociones? Modificamos y desafiamos los pensamientos que determinan nuestros sentimientos. Cada emoción que tenemos es causada por un pensamiento. Por ejemplo, pensar sobre una amenaza en el futuro causa ansiedad. Podrían correrme de mi trabajo. Sobre un abuso genera rabia. Ese era mi lugar de estacionamiento. Los pensamientos sobre pérdida disparan la tristeza. Él ya no me ama. Pensar en no cumplir tus expectativas causa vergüenza. No hice lo que dije que haría. Estos pueden ser algunos de los cientos de pensamientos que tenemos a diario, como la lista constante de noticias que vemos en televisión. Nos hemos acostumbrado tanto a ese flujo de información que casi no lo notamos, pero ahí está todo el tiempo. Llamamos a esta oleada de pensamientos tu flujo de pensamientos. Resaltado. Flujo de pensamientos. La oleada de pensamiento que tienes constantemente como ruido de fondo que determina tus emociones de manera inconsciente. Los flujos de pensamientos surgen como un resultado directo de lo que Andrew llama
nuestro radar emocional. Así como desarrollamos hábitos para vestirnos o cómo hablamos, también lo hacemos para lo que pensamos. Algunos de nosotros nos enfocamos en los riesgos futuros que generan ansiedad, otros en abusos de sus derechos que provocan enojo, o en cómo abusaron de los derechos de otros. El pensamiento sello detrás de la culpa. Estas tendencias de visualizaciones son tu radar emocional. Resaltado. Radar emocional. Nuestra manera habitual de visualizar lo que nos está pasando y lo que sucede a nuestro alrededor. Este radar es la forma en la que percibes el mundo y cómo tu cerebro busca pistas para saber qué es lo que está pasando. El problema es que tu radar tiene visualizaciones muy limitadas. Por ejemplo, si tu radar está en la frecuencia del enojo, estará buscando las situaciones en las que diga, carajo, han abusado de mis derechos. Un radar en la tristeza busca en el mundo lo que has perdido o te hace falta. Cuando tu radar encuentra, tus emociones se disparan. El problema radica en que tu radar emocional puede ser tan fuerte y automático que te hace sentir emociones que no están justificadas y que potencian el estrés, nublan tu pensamiento y tu habilidad para resolver problemas, lo que te pone trabas para librarte de situaciones llenas de presión. Sin duda, hay momentos en los que nos sentimos justificadamente enojados, ansiosos o tristes, pero hoy nos enfocamos en la porción de tiempo que somos dominados innecesariamente por estos sentimientos. Si no nos damos cuenta de ello, nuestro radar emocional hace lo que sabe y nos puede hacer sentir mal sin preguntarnos si lo que sentimos está justificado. Una vez más, si alguna vez te sientes tan enojado, tan ansioso o tan lo que sea que no puedes enfrentar la situación de manera calmada, sabes a qué nos estamos refiriendo. Todos nos hemos sentido así. Pero la buena noticia es que podemos darte la solución. Las 7 grandes emociones. Hay 7 emociones negativas básicas que tienen la capacidad de aumentar nuestro nivel de estrés, enojo, ansiedad, frustración, tristeza, culpa, vergüenza y pena. Podemos sentir una mezcla de emociones en cualquier momento, pero 99 de 100 personas pueden señalar el sentimiento que tienen la mayoría del tiempo. ¿Cuál es el sentimiento que tienes cuando te pasa algo malo? ¿Ansiedad? ¿Enojo? Esa es tu emoción por default. Es en la que está la frecuencia de tu radar y por ello es la que visualiza al buscar cualquier escenario que encienda tu pantalla emocional y acabe con tu equilibrio. Resaltado. La fuente de los radares emocionales. ¿Qué hace que una persona visualice la pérdida, mientras otra busca violaciones a sus derechos? Evidentemente, heredamos los hábitos de pensamiento del radar emocional de nuestros padres y del ambiente formativo en el que nos criamos. Por ejemplo, si creciste con un papá que siempre estaba buscando quién iba a perjudicarlo, probablemente habrás heredado esa tendencia a buscar violaciones a tus derechos. Si tus padres fueron sobreprotectores, probablemente tengas la creencia de que el mundo es peligroso y busques amenazas en el futuro. Afortunadamente, no tenemos que vivir a merced de nuestro radar emocional. Una vez que somos conscientes de él y aprendemos las herramientas para desengancharnos de las emociones, recuperamos el control y nuestra calma. La mayoría va por la vida con la creencia de que la situación en la que se está es la que determina cómo se siente, pero en realidad no es así. En ese caso, cada uno de nosotros reaccionaría exactamente igual ante ciertas situaciones, y es evidente que no lo hacemos. Hay una variable muy importante, lo que pensamos sobre la situación en la que estamos. Imagina, por ejemplo, que te encuentras en una fila larga para sacar tu licencia de manejo.
Si estás en la frecuencia de la frustración, probablemente entres, veas la fila e inmediatamente te concentres en que no tienes control sobre tu lugar en la fila o la velocidad con la que avanza. Con enojo quizá te enfoques en el abuso a tu derecho de un buen servicio y con tristeza puedes concentrarte en lo que tú estás perdiendo por estar en la fila, como tiempo valioso con tu familia. Tu radar emocional es el que trabaja en cada uno de estos escenarios. Todo lo que nos pasa está filtrado por nuestro sistema de creencias. Detrás de cada sentimiento hay una creencia, y esta afecta cómo vemos las cosas y la forma en que respondemos a ellas. En otras palabras, el sentimiento quizá no sea un resultado directo de lo que en realidad está pasando, sino de lo que creemos que está pasando. Al cuestionar las creencias, tienes la oportunidad de valorar un sentimiento en su justa dimensión. Vamos a hacer una prueba de realidad. Imagina que has trabajado durante muchas horas en las últimas semanas para terminar un proyecto importante. Día tras día has estado al máximo y pasadas unas semanas llegas tarde a casa, después de un día difícil, y en cuanto entras a tu casa te das cuenta inmediatamente de la frialdad en el ambiente. Nada está bien. En la puerta, tu pareja te confronta y te dice: ¿sabes qué? Estoy harta. Eres un adicto al trabajo y esta relación simple y sencillamente no es tu prioridad. En ese momento, ¿qué pensamientos pasarían por tu mente? ¿Cómo te sentirías y qué harías? El radar del enojo. En estas situaciones, el enojo es una respuesta muy común. Tu cara enrojece, se tensan tus músculos y tu corazón empieza a palpitar. Tu flujo de pensamientos quizás sea como este: no puedo creerlo, no estoy trabajando en esto por gusto. Estuvimos de acuerdo en un estilo de vida, un par de hijos, una hipoteca y 2 carros. Para tener este estilo de vida, necesito conservar mi trabajo. Honestamente, agradecería un poco de apoyo de tu parte en este momento. Como ahora sabes, el flujo de pensamientos de enojo se trata de sentir que hay una violación a tus derechos. En este caso en particular, el derecho a tener el apoyo de tu pareja en un momento de necesidad. Para algunos, no se trata de un caso aislado, pues desde su infancia operan con un radar incorporado para buscar violaciones. ¿Quién se está aprovechando de mí? ¿Cómo y dónde me están engañando? La verdad es que si buscas algo intensamente, lo vas a encontrar, incluso si no está ahí, o está mal orientado. En palabras de Aristóteles, cualquiera puede enojarse, eso es sencillo, pero enojarse con la persona correcta, en el grado y momento adecuados, y por la razón y de la manera correcta, eso no lo puede hacer cualquiera, y no es fácil. Resaltado. Dato de enojo. Enojarte causa estrés no solo en tu cabeza, también en tu corazón. De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology, el enojo desencadena impulsos eléctricos en el corazón que pueden incrementar la probabilidad de tener arritmias. Otros estudios han demostrado que los pacientes que tienen ataques cardíacos con frecuencia reportan haber estado enojado justo antes del infarto. El radar de la ansiedad. ¿Cuántos de ustedes se sentirían al menos un poco ansiosos si su otra mitad los enfrentara con el mismo argumento de la adicción al trabajo? La ansiedad nos provoca mariposas en el estómago, hormigueo en los dedos, que se enfríen nuestros pies, se nos seque la boca y se acelere nuestro pulso. ¿Tu flujo de pensamientos se parece a esto? Esto no está bien. Alguien tiene que ceder, ya sea mi carrera o mi relación.
Los pensamientos que alimentan la ansiedad son sobre el miedo a percibir una amenaza en el futuro. Así pasa a quienes tienen un radar de enojo con el abuso. Si buscas detenidamente por un peligro, lo vas a encontrar, a pesar de que en realidad no esté ahí. Mark Twain escribió: «He pasado por situaciones terribles en mi vida. Algunas de ellas en realidad sucedieron». El radar de la frustración. Quizá, en lugar de, o además de sentirte enojado, te sientas frustrado por ese desencuentro. Una vez más, es una respuesta común. La frustración es un híbrido físico que mezcla la inquietud de la ansiedad con el arrebato del enojo. Tus pensamientos pueden ser algo como: no hay nada que pueda hacer, no tengo opción, preferiría estar más tiempo en casa, pero no puedo, tengo que estar en el trabajo. Es el clásico sentimiento de estar entre la espada y la pared. Si este radar es el que acostumbras, estás dentro del paquete de creencias conocido como falta de recursos. Para algunas personas, no se trata de un hecho aislado, pues su radar está sintonizado para enfocarse más en los recursos que no tienen que en los que sí poseen. Este radar los hará ver todas esas cosas que no tienen como enormes, mientras que las que sí poseen parecerán microscópicas. El radar de la tristeza. La tristeza aparece en nuestros cuerpos como un gran peso que nos hunde. Hay quien describe esa sensación como la de moverse lentamente, como si se pasara a través de melaza. Con frecuencia, la tristeza trae consigo la sensación de estar al borde de las lágrimas. El flujo de pensamiento de tristeza para el mismo escenario sería así: pensé que nuestra relación era más fuerte. Pensé que ambos entendíamos y que estábamos en sintonía sobre mi trabajo. La creencia principal de aquellos sincronizados profundamente con la tristeza es la de pérdida. Quizás se trata de una pérdida real, como un trabajo, una relación e incluso la cartera. O quizá es la pérdida de su autoestima o de valor propio, como cuando piensas que eres bueno para algo y de repente te das cuenta que no lo eres. Por ejemplo, pensé que me había ido muy bien en la entrevista, pero veo que no, al no quedarme con el trabajo. O quizá es lo que los psicólogos llaman la brecha idea-realidad. En el caso de pensé que mi relación estaba muy bien, pero ahora veo que está muy mal. Mientras más amplia sea la brecha entre la idea y la realidad, más grande es la tristeza. Resaltado: el lado positivo de las emociones bajas. Las emociones son un regalo biológico y evolutivo. Por ejemplo, cuando estamos tristes o en duelo, bajamos nuestro ritmo. Hace miles de años, eso habría significado que fuéramos comidos por un depredador. La tristeza nos lleva a retraernos, quedarnos dentro, en cavernas o donde sea, y a salvo, hasta que nuestras fuerzas y capacidades están de vuelta. En el caso de otras emociones, también hay razones similares, como en el caso de la ansiedad ante el peligro, en el que activamos nuestra respuesta a luchar o huir, o como cuando nos sentimos culpables porque hemos pasado por encima del otro y no hemos arreglado esa reja, un signo valioso de que somos una especie interdependiente. Así que, como verás, no buscamos erradicar nuestras 7 grandes emociones negativas, solo queremos evitarlas cuando no están justificadas. El radar de la culpa. Aquellos que tienen la culpa como su emoción por default, conocen muy bien cómo lastima. La culpa combina la inquietud de la ansiedad con el pesar de la tristeza. El radar de la culpa está sintonizado para buscar cómo y cuándo has violado los derechos de los demás. Siguiendo con nuestro escenario imaginario de la confrontación con tu pareja, tu flujo de pensamientos de culpa sería así:
Tiene razón. Mi familia se merece algo mejor y los estoy decepcionando. Debería pasar más tiempo en casa. El radar de la vergüenza. Además de la inquietud, el ingrediente extra es el deseo de salir corriendo de la situación lo más pronto posible. Aquellos cuyo radar está sintonizado con la vergüenza buscan situaciones en las que su reputación se vea dañada ante el otro, y pueden pensar algo como esto. Pensaba que estaba haciendo bien las cosas, encargándome de tantas cosas a la vez, pero no es así. Él o ella ve que no puedo con esto. Radares emocionales. Recuadro. Sensación física, emoción, flujo de pensamientos. En sensación física, sonrojo o cara caliente, puños o dientes apretados, ritmo cardíaco acelerado. En emoción, enojo, flujo de pensamiento, violaron mis derechos. Fuertes palpitaciones, músculos tensos, boca seca, mariposas en el estómago, mareo. Ansiedad. Va a pasar algo malo. Arrebato de enojo mezclado con la inquietud de la ansiedad. Frustración. No tengo los recursos que necesito. Sentir que cargas un gran peso, moverte lento, estar al borde de las lágrimas. Tristeza. He perdido algo. La agitación de la ansiedad mezclada con el pesar de la tristeza. Culpa. He violado los derechos de alguien más. Inquietud, agitación, cara sonrojada, fuerte deseo de huir, sentir que los demás te juzgan o te miran. Vergüenza. He perdido el respeto de alguien más. Vacío en el estómago, sentir constantemente que has hecho algo mal. Inclinar la cabeza o evitar el contacto visual. Pena. He deshonrado mis principios. El radar de la pena. La pena se siente como un hoyo en el estómago o como sentir constantemente que has hecho algo mal. Aquellos que sienten pena tienden a inclinar la cabeza y desviar la mirada. Una persona que respondería con pena a nuestro escenario imaginario tendría un flujo de pensamiento que murmuraría: sé que debería de poner en primer lugar a mi familia y con esto me decepciono a mí mismo. Si observamos las creencias sobre la pena, veremos que son sobre romper nuestras propias reglas. Actúa. Para tomar el control de tus emociones necesitas una habilidad que llamamos ALE. Atrápalo, localízalo, elimínalo, que es básica en el programa para que puedas contactar con lo que te lleva al borde emocional y cognitivo. Te ayudará a analizar qué es lo que pasa en una situación de mucho estrés y a evaluar si tu reacción es adecuada o si se trata de un hábito que exacerba la situación. La clave está en entender qué estás sintiendo y pensando para saber si en ese momento te ayuda o te hace daño. Así puedes responder de manera adecuada desde un lugar sereno, con la cabeza fría y el pensamiento claro. Este método aparecerá de diferentes formas varias veces en el programa. Es muy poderoso y sorprendentemente fácil. Cada vez que un arranque de sentimientos negativos amenace con descarrilarte, sigue estos 3 pasos. Atrápalo, localízalo, elimínalo. 1. Atrápalo. La detección temprana es muy importante. Exactamente, ¿qué estás sintiendo? Emplea tus sensaciones físicas para identificar la emoción tan pronto empieces a sentirla. Usa la tabla de radares emocionales anterior. Somos mejores para detectar nuestros sentimientos que nuestros pensamientos. Así que, a pesar de que estos determinen nuestras emociones, debemos observar cómo nos sentimos para abordar nuestros pensamientos. Necesitamos estar muy conscientes de cómo actúan nuestras emociones preferidas en nuestra mente, cuerpo y comportamiento, para que en cuanto aparezcan, las atrapemos. 2. Localízalo. Conecta el sentimiento con el pensamiento de lo que está causando.
Usa los radares emocionales anterior para que puedas hacerlo por tu propia cuenta. Por ejemplo, me estoy enojando en este momento, así que, ¿en dónde siento que se han violado mis derechos? Trata de ser lo más exacto posible con el pensamiento del abuso. 3. Elimínalo. Aquí es donde pondrás a prueba el pensamiento. Pregúntate si el sentimiento está justificado o si tu radar emocional que reacciona ante lo que en realidad no está ahí es el que está actuando. Cada flujo de pensamiento tiene un apagador que le corresponde, que te ayudará a descifrar lo que en realidad está pasando. 9 de cada 10 veces descubrirás que el pensamiento no es válido y desaparecerá, al igual que la emoción negativa. Una vez que lo hagas las veces suficientes, la prueba será automática, así como alguna vez fue enojarte, entristecerte o culparte. Habrás limitado tanto el mecanismo que identificarás el pensamiento equivocado, neutralizarás la emoción negativa y restaurarás tu habilidad para pensar con claridad y resolver problemas de manera efectiva. Eric, de 48 años y miembro de Mequilibrium, es un chico enojo. Esa es su emoción por default en situaciones de estrés. Eric viaja constantemente por su trabajo y hace poco, en un viaje que hizo a Chicago, escuchaba en su cuarto la televisión de quien se hospedaba al lado de él. Molesto porque el ruido del aparato lo distraía de su trabajo, Eric llamó a la recepción para pedir un cambio de habitación, pero, educadamente, le dijeron que no había espacio disponible. Antes, Eric habría explotado y exigido hablar con el gerente, mientras bufaba y manoteaba hasta obtener lo que quería. En otras palabras, habría hecho aún más estresante una situación que ya de por sí lo era. En lugar de eso, recurrió a su habilidad Ale. Identificó sus conocidas señales de enojo, sacar los dientes y comenzar a gritonearle al responsable. Localizó el pensamiento de que sus derechos habían sido violados. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Está evitando que haga mi trabajo? Eliminó el pensamiento. Se preguntó a sí mismo, ¿esta persona de verdad está violando mis derechos? ¿Tengo más derecho a estar en silencio que él a ver la televisión? Eso fue lo que lo acabó. Cuando eres capaz de ver la incongruencia entre tu reacción y el evento, e incluso de reírte un poco de ti, logras que la emoción se desinfle. Recuadro de emociones negativas. Emoción, flujo de pensamiento, eliminador de pensamiento. En la emoción está enojo. En flujo de pensamiento, violaron mis derechos. Y en la barra de eliminador del pensamiento, ¿de verdad violaron mis derechos? ¿Realmente me estafaron con algo a lo que honestamente no tengo derecho? En la emoción se encuentra ansiedad. En flujo de pensamiento, algo malo va a pasar. En eliminador del pensamiento, ¿qué es eso malo que creo que va a pasarme? ¿En realidad puede pasar o solo se trata de mi radar emocional que reacciona ante algo que no está ahí? En emoción, frustración. En flujo de pensamiento, no tengo los recursos que necesito. En eliminador del pensamiento, ¿qué herramientas tengo, por más significantes que sean, que pueda usar para sacar algo de provecho en este problema? En emoción, tristeza. En flujo de pensamiento, perdí algo. En eliminador del pensamiento, ¿de verdad perdí a esta persona o cosa? En emoción, culpa. En flujo de pensamiento, violé los derechos de alguien más. En eliminador del pensamiento, ¿qué pienso que le debía a esta persona y por qué esperaría que me diera lo mismo? Si no, ¿por qué la doble moral? En emoción, vergüenza. Flujo de pensamiento, perdí el respeto del otro. En eliminador del pensamiento, otras personas están más preocupadas por su propia reputación que por la mía, y otras personas no pueden ver lo que me pasa internamente. En emoción, pena. En flujo de pensamiento, traicioné mis principios.
En Eliminador del Pensamiento, ¿qué espero de mí mismo? ¿Es una medida realista y posible para un ser humano? ¿Creo que los demás deben cumplir con estas expectativas? Eric, en un estado calmado y de contención, fue a hablar con el gerente a la recepción. A pesar de que el hotel estaba lleno, el gerente tomó en cuenta la paciencia de Eric y mágicamente encontró una habitación alejada, algo que seguramente no hubiera sucedido si Eric le hubiera gritado. He aquí el sigiloso poder de la calma. Por cierto, no porque tengas un radar altamente sintonizado con la violación de tus derechos, estos nunca serán violados. Como dijimos, 9 de cada 10 veces no lo son, pero eso significa que al menos una vez sí. Incluso entonces, cuando hayas reconocido que tu enojo, o cualquiera de las otras 7 grandes emociones que tengas, está justificado, puedes neutralizarlo y responder desde la calma. Imagínate, por ejemplo, que un taxista te lleva por una ruta en la que da más vueltas. Al tener la conciencia para discernir que sí, que se están aprovechando de ti, es increíblemente poderoso, pues neutraliza los efectos de la emoción. Ahora, es solo un hecho. El taxista quiere obtener más dinero, en lugar de un sentimiento que nubla tu capacidad de manejar la situación que tienes enfrente. Tu enojo puede ser real y justificado, pero no te ayuda en esa situación. Puedes hacerlo a un lado y centrarte en la calma. Así, le quitas el poder al enojo y puedes lidiar con la violación de tus derechos con la mente clara. Cuando se trata del estrés, la regulación de tus emociones es en sí la recompensa. Incluso si te pasa que, a pesar de usar el atrápalo, localízalo, elimínalo, sigues atascado en el problema, ya estás un paso adelante, pues has provocado un cortocircuito en la conexión automática entre el pensamiento y la reacción emocional. En las ocasiones en las que antes te hubieras sentido derrotado, ahora verás la situación desde una perspectiva de más paz y aceptación, lo que es mejor para tu mente, tu cuerpo y para tener éxito al enfrentar las situaciones. Ahora tienes las herramientas para liberarte de tus emociones negativas injustificadas. Nada de sentirte muy ansioso, muy enojado o muy triste. Nada en exceso, para que así estés al máximo. Es momento de quitarles el poder que tienen sobre ti. Con esta habilidad podrás recobrar el control de cómo te sientes y cómo respondes. Disfruta la calma. Plan para regular mis emociones. Escojo trabajar con mi habilidad para regular mis emociones, debido a que mi emoción por default en situaciones de estrés es: esta emoción aflora físicamente en mí así. El flujo de pensamiento que esta emoción alimenta es: el eliminador de pensamiento que usaré para acabar con esta emoción, cuando no esté justificada, es... Y aquí termina el día 1 de En Equilibrio. 14 días para estar más sereno, calmado y feliz.